energía en un movimiento rotacional. Cuando tenemos un cuerpo rígido que está rotando, es una masa en movimiento. Entonces la energía y tiene energía cinética. Entonces podemos expresar esto en términos de la velocidad angular y una nueva cantidad, que ya vamos a ver qué es esta cantidad. Entonces tenemos un cuerpo rígido que está girando sobre un eje, bien, y nosotros sabemos que partimos de que la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad, ¿sí?, al cuadrado, es igual a, recordemos que la velocidad es igual a omega por r. Entonces, haciendo ese reemplazo, tenemos que esto va a ser igual a un medio de m por r al cuadrado por omega cuadrado. Tengamos en cuenta que acá aparece el subíndice i porque estamos hablando de una masa extensa o varias masas. Entonces estamos tomando muchas masas de índice sub i. Entonces, si vamos a tomar una energía cinética de una suma de muchas partículas, tenemos que esto va a ser igual a un medio de m1 por r1 al cuadrado por omega 2. Omega al cuadrado más un medio de m2 por r2 al cuadrado por omega al cuadrado más, y así con todos. Y esto no es otra cosa que la sumatoria de un medio de m sub i por r sub i al cuadrado por omega cuadrado. Ahora, esta omega y un medio son constantes, entonces podemos sacar factor común y nos quedarían fuera de la sumatoria. Y nos queda la sumatoria de los m sub i por los r sub i al cuadrado. Y esto que tenemos aquí no es otra cosa que lo que se conoce como momento de inercia. Momento de inercia es la sumatoria de todas las masas por la distancia al cuadrado, por la distancia al punto de giro al cuadrado. La palabra momento nos indica que el momento de inercia depende de la distribución espacial de la masa del cuerpo, no tiene nada que ver, o sea, que no tiene que ver con el tiempo. Para un cuerpo que tiene un eje de rotación y una masa total, cuanto mayor sea la distancia al eje de las partículas que constituyen el cuerpo, mayor será el momento de inercia. En un cuerpo rígido las distancias son constantes y el momento de inercia es independiente de cómo gira el cuerpo en torno al eje dado. El momento de inercia nos da una idea de cuánto nos va a costar poner en movimiento o frenar en rotación un cuerpo. Bien. Entonces tenemos el momento de inercia que está definido de esta forma, como la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado. Y entonces la energía cinética nos puede quedar expresada como un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Los cuerpos extensos, ¿sí?, tienen un momento de inercia que algunos ya están definidos cuando giran con respecto a algunos ejes que están dados por esta tabla. Tenemos una varilla delgada que gira por el centro, el momento de inercia es este que vemos acá. Si gira por un extremo, es ese de ahí, y así con todo. Fíjense las diferencias que hay cuando tenemos un cilindro hueco sólido y un cilindro hueco de pared delgada. Cada uno tiene distintos momentos de inercia a pesar de que giran con respecto al mismo eje. Y lo mismo pasa con una esfera ya sea sólida o una esfera hueca. Estos, fíjense que son algunos que ya están determinados y algunos, como sería el caso de estos tres y todos los de abajo, están girando con un eje que pasa por el centro de masa, considerando siempre que sean cuerpos uniformes. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo sobre el cual no gira sobre el eje o sea, sobre el centro, un eje que pase por el centro de masa? En ese caso lo que tenemos que hacer, supongamos un caso como este, bien, tenemos el punto de giro, o sea, el centro de masa y el nuevo punto de giro. Entonces, la distancia al punto de giro es la distancia d, bien. Entonces, tenemos una masa sub i, bien, y lo que vamos a hacer ahora es buscar el momento de inercia del centro de masa, bien. Entonces, el momento de inercia del centro de masa es mi por la distancia al cuadrado, xi más i sub i, y el momento de inercia del nuevo punto P es la diferencia de esa distancia que tenemos ahí. Bien. Aplicando, desarrollando cuadrados y agrupando los términos, llegamos a esta expresión. El término del medio termina siendo 0 porque está girando con respecto al mismo eje, lo mismo que el segundo término. Y llegamos a que el momento de inercia con respecto al nuevo punto de giro es el momento de inercia, este de acá, si nos fijamos, no es otro que el momento de inercia del centro de masa, y esto de acá no es otra cosa que la distancia d al nuevo punto por la sumatoria de las masas, o sea que sería total. Entonces, el teorema de Steiner, ¿qué nos dice? Nos dice que el momento de inercia nuevo va a ser el momento de inercia del centro de masa más el momento de inercia del nuevo, respecto al nuevo punto, al nuevo eje de giro. ¿Qué dice esto? De acá la conclusión que podemos tener es que es mucho más simple que un cuerpo gire con respecto a un eje que pase por el centro de masa a uno que no pase por el centro de masa. Y también que naturalmente
los cuerpos van a tender a girar por un eje que pase por el centro de masa. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando tiramos un martillo hacia arriba, el martillo gira donde está el centro de masa, que sería en la cabeza del martillo. Bien. Y si nosotros queremos hacer girar el martillo con respecto al extremo, al mango, es mucho más difícil que si lo queremos hacer girar cuando tomamos la cabeza del martillo. Bien. Una aplicación de esto. Supongamos que queremos buscar el momento de inercia de un cilindro cuyo eje de rotación pasa por su superficie. Entonces tenemos nuestro cilindro y el eje de rotación es ese que tenemos acá. Entonces, el diferencial de masa, tomamos un pequeño diferencial de masa que es igual a la densidad por el diferencial de volumen. Bien. Entonces, el diferencial de masa es, el diferencial de volumen, perdón, es 2pi por r por el diferencial de r del radio por la altura. Entonces, ¿qué nos queda? Que la densidad es masa sobre volumen o masa sobre pi por r, pi por h por r cuadrado. Bien, teniendo en cuenta que el momento de inercia es la integral de r cuadrado por diferencial de m y reemplazamos el diferencial de m por ρ por diferencial de b. Bien, entonces reemplazamos ahora diferencial de b por esa expresión que tenemos ahí. Resolvemos y llegamos a esta expresión. Una vez que tenemos esa expresión de ρ por 2pi por h por r1 al cuadrado sobre 4, reemplazamos ρ, que es masa sobre volumen. Entonces, teniendo masa sobre volumen, simplificamos r cuadrado, ahí nos va a quedar un cuadrado, el h con h y pi con pi, y también simplificamos así, y nos termina quedando que el momento de inercia en este caso de un cilindro cuyo eje de rotación pasa por su superficie es igual a un medio de m por r cuadrado.